Buenos días nuevamente a todos que están conectados para esta clase. Vamos a empezar nuestra clase hoy. Ya hemos tenido clases de introducción la anterior semana y esta semana ya vamos a avanzar nuestra materia. Entonces vamos a empezar de inicio con conceptos generales, por supuesto, pero ya entrando a la materia propiamente dicha. Hemos hablado de que carreteras es una materia que está orientada al tronco de la mención de vías de comunicación. Entonces nos interesa definir claramente estos aspectos, ¿no? La primera aclaración que tiene que haber en nuestra materia, porque la bibliografía así lo indica y nuestras normas también, y a veces el criterio común y corriente de usuarios de carreteras es saber si la carretera o camino, que aparecen en varios libros como camino y en varios libros como carretera, en varias normas como caminos, en varias normas como carreteras, para nosotros si es lo mismo camino que carretera. Esa es una primera pregunta que debemos aclarar para nuestra materia y para el común criterio que tenemos en la población. Entonces, voy a pedirles a ustedes también que cuál es su criterio sobre si camino y es igual a carretera. Le vamos a pedir a ver qué opina Víctor Antonio Rivera. ¿Me escucha? Sí, Inge, buen día. ¿Para usted camino es igual que carretera? No, Inge, digamos, un camino, digamos, podría ser algo mm, como un camino de tierra, digamos, y una carretera y algo más construido, digamos, más elaborado, podría ser. Ya, es un criterio. Ruth Calle, ¿me escucha Ruth Calle? No me... Gerardo Castillo, Inge, ¿usted qué opina sobre si es igual camino que carretera? yo creo que camino es provisorio, digamos, ¿cómo se dice? Y carretera ya lo que está realizado ya en las rutas, ya está todo ya inventado. Ya. Acá en el departamento podría dar un ejemplo de un camino y de una carretera, por ejemplo. La carretera sea, o sea, la Vía Bermejo, ¿no es? Ya, eso es para usted una carretera. ¿Y cuál sería un camino? Eh, un acceso a un terreno, son provisorios. Ya, está bien. Jazmín Cazón, ¿me escucha? Sí, ingeniero. ¿Usted qué opina sobre si es lo mismo hablar de camino o carretera?
Este, como ha dicho mi compañero, los caminos son más provisorios y las carreteras ya es por donde van los coches, es más, em, o sea, son líneas que unen un punto con otro. Yo creo que ese último concepto es para camino y para carretera, sería igual, digamos. La unión entre dos puntos llega a ser un camino o una carretera. Pero bueno, usted va también al lado de las condiciones del camino y carretera. A ver, vamos a escucharle qué opina Gisela Aramayo. Sí, hija. Para usted, camino y carretera es lo mismo. No, igual pienso así que carretera es más elaborado y los caminos son improvisados. ¿Se animaría a darme un ejemplo de un camino en Tarija? Podría ser cuando vamos caminando a Chaguaya, hay caminos en los que no está ni asfaltado aún. Bueno, a Chaguaya mismo ya está asfaltado, ¿no? Pero una Hay, separación del camino hacia alguna otra comunidad puede ser, ¿no? sí. Eh, Vamos a pedirle una última opinión a William Mamani. Sí, ingeniero, una carretera, ya decían mis compañeros, es algo definido con ya medidas, separaciones, el pintado, el trazado también de los ojos de gato y todo eso, ¿no? Que define una carretera. Y un camino puede ser un ejemplo, la carretera de aquí a Bermejo o de aquí al valle, pero en el valle para llegar a otras comunidades hay unos caminos, se podría definir como de tierra o caminos provisionales, ¿no? Que nos hacen llegar a esas comunidades más lejanas. Bueno, esos son algunos criterios de los compañeros del curso. A ver, dentro de la bibliografía que van a encontrar en libros de carreteras, van a ver algunos que utilizan el término de camino para carretera, algunos con el criterio que ustedes manifiestan de las condiciones de la carretera. Los primeros pasos que da una carretera es una apertura de una franja, y esa apertura de una franja en condiciones todavía no terminadas, podríamos llamarle camino, ¿no? Ese es el mayor criterio que han manifestado ustedes. Entonces, algunos autores de libros también manifiestan que ese es el criterio, o sea, la condición de la carretera no le da el término todavía de carretera cuando no está totalmente concluida, pavimentada, señalizada, con todos los elementos de una carretera. Sin embargo, la normativa de los países también puede normar desde algún punto de vista geométrico, que es el que ahora nos interesa para la materia, que podría haber una diferenciación o no la hay entre carretera y camino. Y si vemos nuestra norma de la Administradora Boliviana de Carreteras, sí ha hecho una diferenciación en la clasificación de nuestras carreteras. En Bolivia está normado desde el punto de vista geométrico que hay 3 tipos de carretera y 3 tipos de camino. Y están diferenciados carreteras y caminos, ¿no?
por la condición geométrica o algunos parámetros geométricos que tienen diferenciados. Entonces, según nuestra norma, sí hay diferencia entre carretera y camino. Así lo establece nuestra norma. No me pregunten por qué, porque esa norma ha sido desarrollada por una empresa consultora española y probablemente haya utilizado criterios que no eran los nuestros, ¿no? Es más, nosotros inicialmente cuando existía el Servicio Nacional de Caminos, ya desde el término de la institución, todos eran caminos, ¿no? Y el Servicio Nacional de Caminos utilizaba o administraba todos los caminos en Bolivia, todos los tipos de caminos. Pero cuando nace la Administradora Boliviana de Carreteras, sí aparece el término desde el nombre carretera. Y sí en la clasificación lo minimiza a los caminos. Todavía no hay la costumbre y el criterio y la forma de expresarse con diferenciación entre carretera y camino. Lo vamos a ver en las noticias de radio, de televisión, en los discursos que dan las autoridades. En algunos casos utilizan el término camino y en otros el término de carretera, creando un sinónimo a estos dos aspectos, o a veces el criterio de manejar la carretera con el criterio que manifiestan ustedes, o sea, cuando está mejor terminada, ¿no? Entonces, para el tema que nos interesa, que es el diseño geométrico de carreteras, no nos vamos a meter en problemas del término de carretera y camino por el momento, o sea, como definición. Entonces, la carretera o camino se puede definir como la adaptación de una faja sobre la superficie terrestre que llene las condiciones de ancho, alineamiento y pendiente para permitir el rodamiento adecuado de los vehículos para los cuales ha sido acondicionada. Este nos parece una definición más amplia que involucra o a carretera o a camino y nos da la opción general de pensar que una carretera o un camino es una franja que se coloca sobre la superficie terrestre con condiciones geométricas de ancho, alineamiento, que es la dirección de la carretera, y la pendiente, que es la condición vertical que tiene la carretera. Entonces, bajo esos parámetros podríamos llamar camino o carretera. Ya cuando veamos la norma, nos vamos a dar cuenta que ya desde el punto de vista ingenieril, nosotros tendríamos que hablar correctamente cuando estamos hablando de un camino o cuando estamos hablando correctamente de una carretera. Entonces, un camino, los caminos que son de tierra o de ripio, que son de la red departamental o municipal, para muchos casos, todavía son caminos. Y las carreteras de la red fundamental, sobre todo la unión entre capitales de departamento y hacia los puntos fronterizos, como decíamos, Tarija Bermejo,
Tarija, Yacuiba, Tarija, Potosí. Esos son carreteras y no caminos, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cuando hagamos la clasificación que tiene nuestra administradora boliviana de carreteras. Entonces nos quedamos con esta definición y nos quedamos con que camino o carretera desde el punto de vista geométrico no le vamos a hacer tanto problema a la palabra, que lo podemos utilizar indistintamente, pero sí cuando ya hablamos de normativa vamos a diferenciar desde el punto de vista ingenieril a los caminos y carreteras. Bajo ese concepto y pensando en carreteras, dentro de todos los países se ha hecho clasificaciones. Algunas clasificaciones de carácter mundial, algunos de carácter nacional y algunos generales en todos los países. De todas esas clasificaciones, nos vamos a referir a tres tipos de clasificaciones, que son la clasificación por transitabilidad, la clasificación por administración y la clasificación por aspectos técnicos. Para que entendamos las clasificaciones, vale la pena también generalizar de qué estamos hablando o qué estamos entendiendo por estas palabras que ponemos en este tipo de clasificaciones que existen a nivel nacional y mundial. La palabra transitabilidad, ¿qué nos da a entender? O sea, ¿cómo entendemos nosotros la palabra transitabilidad? ¿Qué estamos entendiendo cuando escuchamos en la televisión, en la radio, en los comentarios de que la carretera está transitable o no está transitable? ¿Qué estamos entendiendo con la palabra transitabilidad? Se puede circular, andar por ahí. Ya. ¿Qué opina Zulka Esmerita? ¿Me escucha Zulka Marisol? Buen día, hija, sí, la escucho. ¿Qué es para usted transitabilidad cuando estamos hablando de caminos o carreteras? No sé, para mí que sea algo transitable, seguro, Por eso, que, ¿pero qué sería transitable? o sea, que vehículos puedan pasar por ahí, que no estén y no tengan ningún problema. Ya. O sea, más o menos que la condición de la carretera esté en buenas condiciones, digamos, y que va a Sí, dar lugar a la transitabilidad de los vehículos, ¿no? sí, sí. ¿No? Carlos Ruiz, ¿me escucha? Sí, Inge, buen día. ¿Usted cómo interpreta la palabra transitabilidad en carreteras? Que podría ser que está libre acceso a circular todo tipo de vehículos por la carretera.
escuchamos en las noticias, en televisión, en radio, y que hablan algunas autoridades de SEDEC o de la ABC, la carretera está intransitable o la carretera está transitable. ¿A qué se están refiriendo? ¿Cómo estamos entendiendo el resto de la gente? Que no hay circulación de vehículos. Cuando dicen intransitable. Transitable cuando se puede, que está libre la vía, que se puede ir normal. Pero cuando no está libre, o sea, ¿es por algún problema de condición? ¿O es Por problema condiciones de qué? Inge podría no estar libre, por ejemplo, en estos casos de lluvia, al menos por acá, donde yo vivo, la carretera Bermejo-Tarija estaba intransitable por el tema de derrumbes y también por el tema de que se rompió la carretera, ¿no? Se derrumbó por la crecida del río, lo hizo que se derrumbe parte de la carretera. Eso sería que está intransitable. Y ahora transitable, como por ejemplo ahora que ya se puede circular, tal vez no con total normalidad, pero ya se encuentra expedita, libre para el tránsito de los vehículos que requieran el paso de ahí o de los mismos comunarios que se encuentren por la zona. Ya, o sea, seguimos hablando de condición de estado de la carretera, ¿no? Una última opinión, ¿qué dice Tejerina Melina? ¿Me escucha Tejerina Melina? Parece que no está su compañera. A ver, vamos a preguntarle a otra compañera. Marisol Guerrero, ¿está? ¿Me escucha Marisol Guerrero? Perdón, estoy presente en mi micro. Cristian Lozano. Sí, estoy presente. A ver, última opinión del curso sobre transitabilidad. ¿Cómo es para usted el concepto de transitabilidad? Transitabilidad sería el estado en que se encuentra la carretera en sí. Si es posible pasar con vehículos en este caso. Ya, o sea, estamos hablando de la condición de la carretera, ¿no? En general, ese ha sido el criterio. Esta clasificación por transitabilidad es una clasificación mundial. Una clasificación que lo utilizan todos los países en todas partes del mundo y han clasificado en 3 tipos, que son terracerías, cuando tienen una superficie de tierra, las que tienen condición de material seleccionado y las que están pavimentadas. Y a medida que la condición es mejor de la carretera, tiene mejor transitabilidad. Le dan más posibilidades de transitabilidad a través del tiempo. Entonces, es una condición de la carretera. Así lo toman y si lo graficamos en la cartografía. Es una clasificación que lo tenemos reflejada en las cartas cartográficas de cada país. Antes de entrar en detalle de la clasificación, voy a preguntarles también por el término de administración, que es otro tipo de clasificación de carreteras, cuando estamos diciendo que va a ser una clasificación por administración, por quién lo administra. 2 preguntas van.
O sea, ¿qué entendemos por administrar? ¿Y qué acciones haría un administrador de carretera? A ver, ahí quiero preguntarle a Carla Bolívar, si me está escuchando. ¿Me escucha Carla Bolívar? Sí, Inge, buen día. Buen día. A ver, para usted, ¿qué sería administrar una carretera? Sería la planificación más o menos y la gestión Ya. que se hace. ¿Qué involucraría la planificación y qué involucraría la gestión? Planificar, digamos, los días de trabajo más o menos, de cómo se va a realizar y todo lo demás. ¿Y ¿En la qué tiempo, no? ¿Y la gestión? Y los diseños más o menos, Ya, los diseños. mantenimiento, eso. Mantenimiento, ya. ¿Qué falta entre el diseño y el mantenimiento? La construcción. Ah, la construcción. Entonces, esas son tareas de administración, ¿no? Muy Sí. bien, Carla. A ver, Daniel Gutiérrez, ¿cómo interpreta administración? Daniel, ¿me escucha? Buenas noches, Inge, sí. Buenos días. Podría Pero, ser, digamos, perdón, Inge. buenos días, le digo. Perdón, buenos días, Inge. Bueno, Perdón. ya. ¿Qué sería para usted administración de carreteras? Sería, digamos, más o menos que más o menos a nivel departamental o municipal, digamos, qué carretera está siendo administrada, más o menos, algo así. ¿Quién administra en Tarija las carreteras? La gobernación. ¿A través de alguien? ¿A través de qué institución? Del SEDEC. Ah, del SEDEC. Pero todas las carreteras. Hay también a nivel municipal, creo que el CERECA o el CENECA, no me acuerdo, no ubico muy bien. O sea, por ejemplo, las carreteras de San Lorenzo no administra SEDECA, ¿no? ¿O sí? No. No. Creo que eso es más, creo que Del es el de la municipio. alcaldía, si no me Del equivoco. municipio. Del municipio, sí. Del Y CEMUC, las carreteras fundamentales, ¿quién las administra? la ABC. La ABC. ¿Qué fundamentales tenemos en Tarija? La carretera a La Paz podría ser. A La Paz, Potosí. Santa Cruz, todo lo que abarca, ¿no? A otros departamentos. Ya. Muy bien, entonces estamos claros que la administración es una entidad que se encarga de ciertas actividades y esas actividades en carreteras están relacionadas con la planificación, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la explotación, que no han hablado ninguno, pero también se cobra peajes. Ustedes han debido experimentar en algunas veces que sí hay cobro de peaje. Entonces, eso es explotar una carretera en beneficio de alguna institución nacional o departamental. En este caso, la que explota es Vías Bolivia, que es dependiente de la ABC, que cobra peaje por utilizar la carretera, ¿no? Entonces, ya estamos claros en el concepto de transitabilidad y administración. Entonces, vamos a ir
al primer caso, la clasificación por transitabilidad. La clasificación por transitabilidad es una clasificación a nivel mundial que se basa en la condición de la carretera para la circulación de vehículos. Esa condición de carretera lo divide en tres posibilidades de que la carretera esté en condición de terracería, en condición revestida o en condición pavimentada. Se establece que la carretera va a estar en condición de terracería cuando su superficie de rodamiento es de tierra y las condiciones de transitabilidad solo son buenas en época seca y no así en época de lluvias, porque en época de lluvias se convierte en intransitable. Su forma de representación gráfica en la cartografía es a partir de dos líneas paralelas que demuestran la existencia de una carretera, pero en condición de terracería, o sea, de tierra, ¿no? Entonces, cuando vean en una cartografía dos líneas paralelas que están graficadas de un punto a otro, es que sí hay carretera, pero es una carretera de tierra. El otro grupo son las carreteras revestidas. Son aquellas carreteras que en su capa superior de circulación del vehículo existe un material seleccionado. Nosotros en el país normalmente llamamos las carreteras ripiadas, ¿no? Porque ponemos un ripio. ¿Qué es ripio? ¿Cómo entendemos con una carretera ripiada? Primero tenemos que entender qué es ripio para nosotros. A ver, Marcos Cruz, si me está escuchando. O Beatriz Burgos. Beatriz Burgos no me escucha. Álvaro Zulca. Sí, ingeniero. ¿Qué entiende usted por una carretera ripiada? ¿Qué es el ripio para usted? El ripio. El ripio para mí en primer lugar es un árido, un suelo granular en sí. Ese que permite mayor adherencia a las movilidades o mayor estabilidad para transitar, para el tránsito de movilidad. Ya, entonces para usted eso es un agregado, podríamos decir un agregado seleccionado de mejor calidad, ¿no? Sí, sí. Que la tierra, o sea, que la tierra. Sí, es que el ripio sería un agregado homogéneo y la tierra tiene varios compuestos, así puede tener un poco de agregado fino, un poco de piedras, un poco de cosas, ¿no? Pero ya ripiando un camino, una carretera o lo que sea, se tiene la seguridad que es algo homogéneo en sí y se podría saber más o menos cómo trabajaría. ¿Qué opina Ramírez María Teresa? ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Para usted, ¿qué sería un ripio? Para mí sería un conjunto de trozos, puede ser de ladrillos, piedras que se ponen en una carretera para que no haya barro cuando llueve. Pero no ladrillos.
¿O sí ha visto poner ladrillo partido alguna vez? Algunas veces, no, como le puedo explicar, cuando hacen en los barrios lejanos, sí ponen de eso para que no haya mucho barro. Ya. Bueno, María Teresa, gracias. Bueno, en realidad, cuando hablamos de este grupo de carreteras revestidas, estamos hablando de carreteras que tienen un material seleccionado que le da mayor capacidad de transitabilidad. Entonces, ¿cuál es el material que le da mayor capacidad de transitabilidad? Es el material grueso, generalmente material gravoso, que utilizamos en nuestro país y le llamamos ripio. Entonces, en otros países puede existir diferentes formas, estar mejor preparado el ripio, seleccionado por tamaños, etcétera, en una planta trituradora o solamente seleccionadora, pero es un material seleccionado. Entonces, en nuestro país también seleccionamos, no con tanta precisión, pero seleccionamos ripio a ciertas canteras que nos dan mucho material grueso y ese material lo utilizamos en las carreteras para ponerle una carpeta de 15 a 20 centímetros que nos sirvan para darle mayor estabilidad y transitabilidad a la circulación de los vehículos. Entonces, ese tipo de carreteras se las llama revestidas. Son aquellas que tienen una mayor transitabilidad en época seca y con alguna dificultad en época de lluvias, pero sí son transitables en época de lluvias. No es como el caso de las terracerías que consideramos intransitables en época de lluvias. En el caso de las revestidas, decimos que son transitables en época de lluvias, pero con cierta precaución. Su representación en la cartografía es como se muestra en el gráfico de la diapositiva, o sea, es una línea segmentada de blancos y negros enmarcados en dos líneas paralelas. Entonces, cuando vean esto en una cartografía, es que es una carretera, pero es una carretera con una capa de revestimiento. Está revestida con un material seleccionado. En términos vulgares, es una capa ripiada. Entonces, tenemos mejores condiciones de la carretera para la transitabilidad. Y el último grupo son las carreteras pavimentadas, las que tienen una estructura de rodadura ya construida de tal manera que sea acorde para la circulación vehicular en todo tiempo, sea transitable en toda época del año. Entonces, este es el mejor grupo de carreteras desde el punto de vista de transitabilidad. Este grupo de carreteras pavimentadas es transitable en toda época del año, porque tiene un pavimento ya sea de asfalto o ya sea de concreto hidráulico, ¿no? Cualquiera sea el pavimento, es una carretera pavimentada y tiene mejor transitabilidad. Entonces, esta es la primera clasificación que sí nos interesa para diferenciar a las carreteras desde el punto de vista de su condición de transitabilidad. El segundo grupo que hemos hablado es por administración. Y entonces cuando administramos una carretera,
entendemos por administración a las tareas que debe seguir la instancia del gobierno nacional o del gobierno departamental o del gobierno municipal para administrar una carretera. ¿Y qué es administrar una carretera? Entonces, ahí en la diapositiva anotamos cuáles serían las tareas más importantes. Planificar, diseñar, construir, conservar o mantener y explotar. Normalmente estas son las tareas comunes que tiene una administración de una carretera. En nuestro país, hasta el año 2006, había una sola institución que se encargaba de administrar las carreteras. Esa instancia era el Servicio Nacional de Caminos. Todavía alguna vez deben escuchar hablar del Servicio Nacional de Caminos y era la instancia en que se encargaba de hacer todas estas tareas. Planificaba, diseñaba, construía, hacía mantenimiento y explotaba a través de los peajes. Era la que hacía todo. Entonces, para hacer todo necesitaba personal, necesitaba instalaciones, necesitaba equipos, necesitaba un sustento económico y también explotaba y conseguía recursos a través del peaje. En el año 2006 se produce una ley de un cambio de esta estructura del servicio de caminos a la estructura de la Administradora Boliviana de Carreteras, que es la ABC, que bajo esa ley se cambia la administración de las carreteras por 3 instancias diferentes. Las carreteras fundamentales pasan a ser administradas por la Administradora Boliviana de Carreteras, por la ABC, quien solamente va a encargarse de administrar las carreteras de la red fundamental. Y las carreteras de la red fundamental son aquellas que unen capitales de departamento y también unen las capitales de departamento con las zonas fronterizas. Entonces hay un conjunto de carreteras que son fundamentales bajo leyes expresas que son fundamentales y esas son responsabilidad de administración por la Administradora Boliviana de Carreteras. Entonces, para querer administrar una carretera y planificar, diseñar, construir, mantener y explotar, necesito todo lo que tenía antes el Servicio Nacional de Caminos. Necesito instalaciones, necesito equipo, necesito personal, necesito recursos económicos, todo para hacer estas actividades. Pero ahí en la ley de descentralización del año 2006 se establece que la ABC puede planificar, no hay problema, va a tener un equipo de profesionales ejecutivo más que operativo, que puede planificar las carreteras y como que la sigue haciendo ahora, o sea, planifica, por ejemplo, tiene planificado hacer
doble vía entre Yacuiba y Villamontes. Hacer una carretera de doble vía. Entonces, eso está planificando la ABC porque esa carretera es fundamental porque une la parte del departamento de Tarija con países como la Argentina. Entonces, sigue planificando, sigue diseñando la ABC, diseña las carreteras fundamentales, pero ya no con su personal, sino contrata a una empresa consultora, se llama terceros, o sea, estas empresas que son los terceros empiezan a hacer la actividad del ABC, pero contratada. Entonces, diseña las carreteras fundamentales a través de estas empresas consultoras nacionales o extranjeras. La siguiente actividad es construir. Construye el ABC, no construye directamente, sino construye a través de la contratación de empresas constructoras. Entonces, la ABC contrata a una empresa constructora nacional o internacional y se encarga esa empresa de construir la carretera a nombre de la ABC. Entonces, no necesita equipo, no necesita personal, sino solamente hace la contratación a una empresa que viene a ser un tercero. Entonces, sí hace la actividad de construir, pero por empresas constructoras. Y entramos a la etapa de conservación o mantenimiento. Y ahí surge también una pregunta para que aclaremos si es sinónimo decir conservar o mantener. Me escucha Pablo Castro. Pablo Castro, ¿me escucha? ¿Por qué no? A ver, Rodrigo Velázquez. Sí, ingeniero. A ver, para usted, conservar y mantener son sinónimos. Primero como palabras para todo, ¿no? Y después los vamos a orientar a las carreteras. Para mí sí, ingeniero, son palabras que se asemejan mucho en sí sinónimos. Por ejemplo, usted tiene una calculadora, una computadora. ¿Usted qué hace a esa computadora o a esa calculadora? ¿La mantiene o la conserva? La mantengo. ¿Por qué dice que la mantiene y no la conserva? Porque en el transcurso del tiempo del uso también se le hace un mantenimiento para que siga funcionando bien. Ya. O sea, ¿cuándo le hace el mantenimiento? ¿Cuando se arruina la computadora o ya no funciona algo? ¿O le hace permanentemente un mantenimiento? Permanentemente para evitar justamente que se arruine o llegar hasta ese punto. Ya. Ahí está el detalle de conservar o mantener. No es lo mismo, o sea, conservar y mantener, porque conservar es tener al elemento en las mismas condiciones que estaba al principio. Entonces, si quiero
conservar mi computadora como el día que la he comprado, la tendré que tener permanentemente cuidada en su limpieza, en que todos sus elementos funcionen perfectamente, que no le entre virus, que su batería sea controlada, su cargado. Es decir, trato de mantener a la computadora como estuviera el primer día. Eso es conservar. Lo mismo pasa en la carretera. Si quiero conservar, hay un día que se hace la inauguración de la carretera y si quiero conservar, quisiera mantenerla en esas condiciones a la carretera. En ese caso, haría un trabajo de conservación. Lamentablemente, para hacer conservación siempre se necesita mayor cantidad de recursos. Se necesita dinero para hacer conservación. Entonces, en nuestro país no hacemos conservación y más bien hacemos mantenimiento. ¿Cómo es el mantenimiento? El mantenimiento es hacer alguna acción cuando aparece un defecto o un deterioro. Entonces, hablando de la computadora, si ya no funciona bien el cargador, le llevo donde el técnico y le digo, no está cargando bien la batería. Entonces, ahí hago mantenimiento. He esperado que haya un deterioro para llevarle al técnico. No estoy haciendo conservación, estoy haciendo mantenimiento. Aparece que uno de los teclados no funciona, entonces voy donde el técnico y le digo, estas teclas no funcionan. Entonces he visto que hay un deterioro en mi computadora y voy a ir a hacer mantenimiento. En carreteras ocurre lo mismo. Entonces, en el país lo que hacemos es mantenimiento. En algunos un mantenimiento preventivo, o sea, hacemos, por ejemplo, antes de la época de lluvias, hacemos un mantenimiento para que esté en mejores condiciones para recibir la época de lluvias. Y después que pasa la época de lluvias, como me ha dejado varios desastres, entonces le hago otra vez mantenimiento para dejarlo en buenas condiciones para la época seca. Eso es mantenimiento. Entonces sí hay una diferencia que más depende de la parte económica, porque quisiéramos todos hacer conservación, quisiéramos todos mantener en las mismas condiciones a nuestros elementos. Por ejemplo, una casa quisiera la pintura exterior se deteriora en el tiempo. Entonces, para que no se note así que se deteriora cuando podría pintarla cada año, ¿no? Y mantenerla o conservarla las mismas condiciones del primer día de la casa. Entonces, eso sería conservación. Pero generalmente esperamos hasta que esté bien deteriorada la pintura exterior de la casa y cuando ya la notamos muy deteriorada, le hacemos una pintura nueva y le hemos hecho un mantenimiento. Entonces, ese es el criterio de conservar y mantener, que también lo hacen, debería hacerlo la ABC a las carreteras fundamentales, pero no las hace pues no tiene equipo, no tiene personal, sino que también contrata empresas que se ocupan solo del mantenimiento. Entonces, hace las tareas del mantenimiento a nombre de la ABC. Y la última tarea era explotar, es decir, cobrar el peaje por la utilización de la carretera. Y eso la ABC, para
hacerlo más operativo, ha creado una empresa que se llama Vías Bolivia y esa empresa se ocupa de hacer los peajes y cobrar el peaje a los usuarios de la carretera de la red fundamental, y esos ingresos los utilizan nuevamente en las carreteras en el mantenimiento. Entonces, por el lado de la ABC, no ha habido tanto problema porque la ABC es una dependencia del gobierno, del Estado. Entonces, tiene recursos, tiene un presupuesto y puede mantenerse independientemente porque está apoyada por el gobierno. En el caso del otro grupo de las carreteras departamentales, que son aquellas que el departamento, la capital del departamento, une con todas sus provincias, y entre sus provincias, esas carreteras son departamentales. Su responsabilidad de administración es de la autoridad departamental, que en este caso vienen a ser las gobernaciones. Las gobernaciones administran la red departamental, ¿no? Entonces, la red departamental la administran a través de un organismo que se ha creado no tanto a iniciativa de las gobernaciones, sino a consecuencia de la ley de la descentralización. Porque cuando existía el Servicio Nacional de Caminos, existían unos distritos departamentales. Tarija era el distrito número 7, que era el distrito número 7 del Servicio Nacional de Caminos. En ese momento en que se separa las administraciones, entonces dicen, el distrito número 7 se va a convertir en el SEDECA. Ahí hay instalaciones, o sea, hay un edificio con oficinas, hay equipo que tiene el distrito 7, entonces ese equipo se queda para el SEDECA, y hay personal. Entonces ese personal es contratado por la gobernación y se queda con el personal para ese SEDECA. Y así se ha hecho con todos los SEDECAs de los 9 departamentos. Entonces los SEDECAs han nacido a consecuencia de la ley de descentralización, pero apoyados porque equipo, personal e instalaciones han pasado directamente a él. Lo que no ha pasado es un presupuesto económico. Entonces, el gobierno ha dicho, las gobernaciones departamentales tienen sus propios recursos económicos. En ese recurso económico, cada año hacen un presupuesto que se llama el POA, y ese presupuesto debe incorporar al presupuesto para el SEDECA. Entonces, de esa manera aparece el SEDECA con presupuesto departamental. Entonces, ahora sí hay los SEDECAs en todos los departamentos, pero los mantiene la gobernación. Hasta ahí, pese a que algunos departamentos han tenido más problemas que otros, dependiendo de cuánto es su ingreso, Tarija podríamos decir que en general no ha tenido problemas con el SEDECA. Muchos años que teníamos mejor ingreso que ahora por regalías, entonces teníamos más posibilidades de administrar nuestras carreteras departamentales. Seguimos administrándola, pero los recursos han bajado sustancialmente y lo único que ha aumentado es el personal en SEDECA, ¿no? Porque, o sea,
de antes tener 100 personas, tal vez ahora tiene 1000 personas en el SEDECA. Entonces, es lo único que aumentó, pero después las tareas las pudo hacer y las sigue haciendo con algunas restricciones, pero las sigue haciendo. El problema nace en el tercer grupo, que serían la red municipal de carreteras. Entonces, la red municipal de carreteras involucra a las carreteras que tiene cada municipio que están involucradas dentro de su jurisdicción municipal, sin contar las fundamentales que pasan por ahí, ni las departamentales, solamente las municipales. Entonces ahí tenemos un gran conjunto de carreteras de unión de comunidad a comunidad, de la comunidad a la capital de la provincia. Entonces hay muchas carreteras municipales. Y esas son las que en menores condiciones están. O sea, no están pavimentadas. En algunos casos no están ni ripiadas. Y solamente están en condición de carreteras de tierra. Ahí al municipio ya no le ha llegado instalaciones, no le ha llegado equipo, no le ha llegado recursos. Y le han dicho, usted con sus recursos de municipio tiene que hacer sus tareas de administración de sus carreteras. Ahí se ha complicado hasta el día de hoy. No se han podido organizar los SEMUCAS, que tenían que ser los servicios municipales de carreteras. Algunos han organizado unas direcciones de vialidad en sus municipios y se encargan del tema vial, pero en general es el mayor conflicto porque hay diversidad de municipios, algunos con más recursos y otros con menos, entonces es más complicado, ¿no? Hasta el día de hoy no están bien instaladas en los más de 300 municipios que tiene el país, no están bien instaladas los SEMUCAS. En nuestro departamento creo que se han instalado bien algunos municipios grandes como Caraparí, como Villamontes, como Yacuiba, como Entre Ríos, no sé si San Lorenzo también, pero las provincias más pequeñas, los municipios más pequeños, no tienen ni siquiera un personal dedicado a las carreteras de su municipio, sino que es el mismo jefe técnico que tienen, que se encarga del agua potable, del riego, se encarga también de los problemas viales. Entonces, ha sido más problemático para los municipios. Estamos todavía en proceso, pese a que ya han pasado muchos años, pero no se ha consolidado. Entonces, esta es una segunda forma de clasificación de las carreteras que varía en cada país porque los países tienen diferente forma de administración de sus carreteras y en nuestro país la administración que ahora corresponde es a los tres grupos, a los grupos de la red fundamental que administra la ABC, al grupo de carreteras departamentales que las administra las gobernaciones a través de SEDECAS
y el grupo de las carreteras municipales que las administran los municipios. Esa es la forma de administración donde sus tareas tendrían que ser todas las enmarcadas. Estas tareas de planificar, diseñar, construir, conservar o mantener y explotar deberían ser a cada instancia de administración. Algunas las cumplen, otras no, que estamos todavía en ese proceso y por el momento esa es la forma de administración de nuestras carreteras en Bolivia. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. Yo tengo una reunión de docentes, entonces les pido terminar antes la clase. Lo que sí vamos a hacer es que hacer una tarea para la próxima semana porque debemos tener en nuestro departamento cuál es la cantidad de red fundamental que tenemos, la cantidad de red departamental de carreteras y la cantidad de red municipal. Entonces quiero que investiguen cuántos kilómetros hay de red fundamental en el departamento de Tarija, cuántos kilómetros hay de red departamental y cuántos kilómetros hay de red municipal. De estas redes que van a encontrar, por decir la red fundamental son más de 1000 kilómetros, de esos 1000 kilómetros, ¿cuántas están pavimentadas y cuánto falta por pavimentar? Lo mismo en la red departamental, ¿cuántas están pavimentadas y cuánto falta por pavimentar? Y en la red municipal, ¿cuántas están pavimentadas y cuánto falta por pavimentar? Esos valores nos van a hacer ver cuál es el grado de avance que tiene el tema de carreteras en nuestro país y particularmente en nuestro departamento, para que quienes están en la intención de ir a la mención de vías de comunicación se sientan más con mejor intención para ir a esa mención o no, porque podríamos encontrar como hay otros países que ya han logrado hacer todas sus carreteras, toda su red pavimentada. Entonces, lo único que hay trabajo es para hacer mantenimiento. Todavía no es nuestra condición, así que nos falta todavía construir muchas carreteras. Entonces, la tarea es esa. Encontrar el kilometraje de red fundamental, departamental y municipal en el departamento de Tarija, no a nivel nacional. En el departamento de Tarija y de ahí separar lo pavimentado y lo que no está pavimentado. Eso sería la tarea para la próxima semana. Vamos a... la próxima semana tenemos 2 clases, pero vamos a hacer que las tareas siempre las entreguen los días sábados. Así que para el próximo sábado de la siguiente semana sería la tarea de esos kilometrajes en las 3 redes para el departamento de Tarija. Con eso terminaríamos esta clase. No sé si hay preguntas o aclaraciones que quieran de esta primera parte. Tienen la palabra. Disculpe, ¿esa tarea es escrita a mano o puede ser en computadora? No, me da lo mismo que sea a mano o computadora. Sí tienen que armar un archivo PDF
para ponerlo al Moodle, porque ahí va a estar la carpeta para poner la tarea. Bueno, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces quedamos acá en esta clase. Les agradezco su presencia y hasta la próxima clase. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.